webinar donde vamos a hablar de las bondades de Process Mining, especialmente UiPath Process Mining. Y bueno, permítame comenzar con lo que ahora vamos a estar revisando en estos minutos. Vamos a hacer una pequeña introducción a Process Mining. Posteriormente vamos a hablar qué es Process Mining, sus beneficios, cómo funciona, los conectores que se usan, los componentes de UiPath Process Mining. Y en una segunda parte vamos a hacer una demostración por medio de la herramienta de UiPath Process Mining. Y al final tendremos, como bien lo dijo Ivana, un tiempo de preguntas y respuestas, por si surge alguna duda o algo que quisieran comentar en ese momento. Y bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar. La minería de procesos para ayuda a la eficiencia operativa y a la resiliencia de las organizaciones. La mayoría, en una de las preguntas que me hacía Ivania de modo de introducción, la mayoría, yo contestaba y decía que la mayoría de las empresas se centran en buscar planes agresivos de reducción de costos para sobrevivir en una recesión. Pero aquellas empresas que se ocupan de la mejora de la eficiencia operativa obtienen los mejores resultados, ¿sí? Que les ayuda a reducir pues ese riesgo que se presenta en las diferentes circunstancias. ¿Dónde están esas oportunidades? Decía Albert Einstein que en las dificultades yacen las oportunidades. Bueno, esas oportunidades están en la mejora de la eficiencia operativa, cuando nosotros pensamos en cómo poder mejorar esa eficiencia operativa, cómo se reduce el riesgo, ¿sí? ¿Qué tecnologías, qué inversiones voy a hacer con respecto a la tecnología? Y cuando en las organizaciones se centran en contestar estas preguntas, entonces surgen esas oportunidades de mejora de los procesos. Y eso ayuda a que la organización piense en su eficiencia operativa y a la resiliencia de ella. Un poquito de hiperautomatización, comentar que este es un concepto que Gartner introdujo aproximadamente hace año y medio, refiriéndose a que en el 2020 la tecnología o una de las tecnologías estratégicas principales para ese año iba a ser precisamente la hiperautomatización. Y esto es un enfoque en el cual las organizaciones identifican, examinan y automatizan rápidamente sus procesos. El concepto de hiperautomatización es salirse un poquito de la RPA tradicional y ir mucho más allá, haciendo esto cada vez más inteligente, donde se construyen, se ejecutan, se automatizan procesos, pero ahora con la ayuda de la inteligencia artificial, machine learning, descubrimiento de procesos, ¿sí? Tecnología que trabaje con personas con los bots para poder ayudarse a hacer automatizaciones híbridas, tecnologías que ayudan a la medición, pensando siempre en la mejora de los procesos. Esto con la finalidad de que podamos lograr mejores resultados en escenarios más extensos. La comprensión del proceso, esto es algo muy importante. Una pregunta aquí sería, ¿cómo se gestiona, cómo descubren en la organización su canal de automatización? La herramienta de UiPath, la tecnología de UiPath nos permite contar con diferentes herramientas que nos ayudan a la identificación de esas mejores oportunidades de automatización, ¿sí? Pero para ello tenemos que comprender el proceso, una comprensión profunda del proceso. Y bueno, ustedes ven que aquí pongo 4 herramientas, Automation Hub, que nos ayuda a gestionar el ciclo de vida de la automatización en un solo lugar y aprovechando todas las ideas de los empleados, aquellos dueños de los procesos, de los cuales pueden surgir grandes ideas de automatización que luego se convierten en grandes automatizaciones en donde tienen un impacto en la organización. Está Task Capture que documenta el proceso
muy fácilmente, de tal manera que se graba el proceso, se capturan pantallas y al final se obtiene el documento de definición de proceso, el PDD, donde el desarrollador puede empezar a realizar la automatización del proceso. Está también Tasmaning, que usa la inteligencia artificial para identificar las mejores oportunidades de automatización. Este opera bajo el nivel de escritorio para descubrir, analizar las tareas que los usuarios realizan entre su participación en el proceso de nivel empresarial. Y por último, bueno, está Process Mining, que es lo que ahora vamos a comentar durante este webinar. Pues no es otra cosa más que los rayos X del proceso, ¿sí? Las organizaciones, en su gran mayoría, usan muchos datos que están contenidos en los diferentes softwares empresariales que se usan, como ERP, CRM, SAP, BPM y otros más, ¿no? Toda esa información está contenida en sus sistemas y de ahí podemos, por medio de Process Mining, obtener una comprensión profunda de sus procesos. Cuando nosotros minamos esa información desde su sistema y podemos obtener de forma visual el proceso, entonces podemos nosotros saber qué proceso vamos a automatizar o qué tarea vamos a automatizar y de qué manera se va a hacer. Y ahí es donde Process Mining aporta muchísimo al plan de automatización en RPA. ¿Qué es la minería del proceso? Bueno, pues no es otra cosa más que un software inteligente que nos ayuda a analizar y a visualizar el flujo de las operaciones de manera que nosotros podamos identificar oportunidades de mejora. Una vez que nosotros tenemos la comprensión de nuestro proceso, una comprensión profunda de ello, un análisis profundo, entonces nosotros podemos ver aquellas oportunidades de automatización en mi proceso. Esta herramienta, este software, utiliza los datos transaccionales para mejorar la resiliencia del negocio, ¿sí? Para mejorar los resultados del negocio. Lo que hace esta herramienta es obtener la información contenida en los datos, ¿sí? Cada organización tiene en sus diferentes sistemas muchos datos, los cuales nos aportan información referente a nuestro proceso. Cuando se mina esa información y podemos visualizar, como lo hace esta herramienta de UiPath, podemos visualizar su proceso, nosotros podemos entonces ver cuáles son aquellas actividades que más demoran, dónde se presentan los cuellos de botella, y así nosotros podemos entonces buscar aquellas actividades que puedan ser oportunidades de mejora en el proceso y pensar en un plan de automatización. Los beneficios de la minería de proceso, bueno, tiene una representación objetiva de los procesos al 100%. Podemos visualizar todo el proceso, así como sus variantes, todas las posibles variantes del proceso. Esto, la magia de Process Mining es que cuando nosotros minamos el proceso, no solamente vemos lo que el usuario o el dueño del proceso nos cuenta que se hace o lo que está escrito cómo se debe de hacer, sino lo que nosotros vemos es la realidad del proceso, cómo se está ejecutando el proceso. Y eso es lo que necesitamos para que nosotros podamos analizar ese proceso, esa información y poder definir cuáles son aquellas actividades que podrían ser mejoradas por medio de la automatización de tal manera que el proceso se mejore. Apoya un ciclo continuo de mejora. Si vimos en las herramientas que UiPath ha sacado al mercado para la hiperautomatización, y Process Mining se encuentra en aquellas herramientas que ayudan a descubrir esas oportunidades de automatización con un mayor potencial.
pero también se encuentra en la última parte de la medición, en donde nos ayuda a medir, ¿sí?, el proceso una vez implementado la automatización, de tal manera que nosotros podamos ir mejorando cada vez ese proceso. Es fácil de usar, ¿sí? No se requiere, el analista puede entrar a la aplicación, al AdOne, que es uno de los componentes, más adelante lo vamos a mencionar, de esta herramienta, y ahí puede analizar todo el proceso. No es difícil para interactuar, es muy amigable, ¿sí? Y bueno, es una única fuente de verdad para las partes interesadas. Ahí no hay nada que se esconda, todo está visible para todos los que están colaborando en el proceso. Ayuda a escalar, ¿sí?, y acelerar el plan de automatización. Nos ayuda a identificar aquellas actividades que pueden ser automatizables y que van a tener un impacto de mayor grado en ese plan de automatización. En la toma de decisiones, nos ayuda en la toma de decisiones estratégicas para ese plan de automatización. Y, ¿cómo se relaciona Process Mining y RPA? Bueno, aquí comentar que eh, los beneficios de Process Mining no solo se limitan, como bien lo dijimos, a destacar las oportunidades de automatización, sino que también, como bien lo podemos ver en esta diapositiva, nos ayuda a mejorar la experiencia del cliente, a mejorar la experiencia de los empleados, asignando recursos o los mejores recursos a los procesos, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros mejoramos el proceso, implícitamente estamos mejorando la experiencia del cliente. El proceso se ejecuta de una mejor manera, entonces la experiencia del cliente obviamente va a ser mejor. La experiencia de los empleados, los dueños de los procesos, sin duda también para ellos su experiencia sería mejor. Además de lograr la eficiencia operativa, la reducción de riesgo, de acelerar el crecimiento, ¿sí? Se puede obtener esto de mejorar la experiencia del cliente y de los empleados. ¿Cómo funciona la minería de procesos? Esto no es otra cosa más que, primero, lee la información, ¿sí? Como bien lo podemos ver en este esquema, ¿sí? Tenemos a la entrada diferente tipo de información. Comentaba hace ratito que las organizaciones tienen diferentes sistemas donde guardan esa información o aplicaciones y nosotros entonces se lee esa información, ¿sí? Se lee la información, los datos relacionados con su proceso, ¿sí? El cómo y dónde siempre va a variar de acuerdo a los sistemas y a las aplicaciones que cada empresa use. Posteriormente se analiza esa información que está representada aquí por el primer cerebrito, se analiza la información y se transforma, ¿sí? Esta información se debe transformar de acuerdo a la necesidad de la organización. Los datos deben ser transformados en un registro de eventos, donde se busca las estampas de tiempo, las asignaciones y se asigna a las diferentes actividades que corresponden al proceso. Y posteriormente se alimenta al AdOne, donde nosotros podemos ya visualizar el proceso de principio a fin, ¿sí? Mediante, bueno, creo que independientemente de la organización, independientemente del proceso que sea, las empresas siempre quieren ver, pues, el proceso, ¿no? Hay cosas que son común para todos los procesos que les interesaría a los dueños poder examinar de su proceso. Pero hay cosas que pueden ser particulares, ¿no? Referente al proceso y que como dueños del proceso quisiéramos nosotros analizar o estar monitoreando continuamente. Y entonces en esta parte del AdOne, el desarrollador, vamos a verlo más adelantito, en uno de los componentes puede configurar toda esta parte de tal manera que cuando se visualice la información que se extrajo de los datos, en el AdOne nosotros podamos tener aquellas etiquetas, los KPI que nosotros queramos estar analizando, monitoreando en nuestro proceso.
Como lo mencioné anteriormente, Process Mining es unos rayos X de nuestro proceso que nos permite identificar, ¿sí?, aquellas actividades, comparándolo quizás como aquellos huesos, ¿no?, que están mal, que están dañados, y en la hiperautomatización, en las herramientas que vimos, bueno, ahí construir, ejecutar y administrar todas aquellas herramientas que están dentro de estos bloques nos ayudan a tratar esos huesos rotos, ¿no? Process Mining entonces nos da los rayos X de ese proceso y después ya viene el tratamiento. Al final se pueden visualizar cómo ese tratamiento tiene impacto en el plan de automatización. Los conectores, un poquito sobre los conectores. Como lo comenté ya, muchas empresas utilizan sistemas de información empresariales, ¿no?, como ERP, CRM, BPM, SAP, base de datos, entre otros, y donde ellos procesan, almacenan, distribuyen información, y esa información está guardada en su sistema. Eso pues da como resultado una gran cantidad de información almacenados en su organización sobre quién hizo qué y cuándo lo hizo, ¿sí? La información está ahí. La minería de procesos hace posible entonces utilizar, ¿sí?, esta Big Data para obtener información sobre procesos comerciales inesperados y encontrar incidencias. Queremos encontrar oportunidades de mejora. Entonces existen los conectores, el Basic Connector, que nos permite conectar la información, leer la información de los sistemas y conectarlo con el AdWan. Si los datos están en solo un archivo, entonces se usa el conector single file. Si están en los casos y eventos están en dos archivos, vamos a usar el two file. Pero también existen conectores con SAP, conectores con dos procesos muy importantes en las organizaciones, que es el Order to Cash o el Purchase to Pay, que son procesos fundamentales en la organización. Estos conectores, entonces, en resumen, nos ayudan a poder leer la información, los datos, y poder configurarla de tal manera que podamos nosotros visualizar esa información en el AdWan, que es donde visualizamos todos nuestros procesos. ¿Cuáles son los componentes de UiPath Process Mining? Bueno, tiene tres componentes. El conector, la primero, y ahí, como bien lo dije, esto nos ayuda a nosotros poder jalar la información, ¿sí? Conecta los datos al AdWan, ¿sí?, o a una aplicación de minería de procesos. Puede combinar datos de varios sistemas de origen en un solo conjunto de datos. Estos datos se transforman, se limpian, por lo que se ajustan a la entrada esperada de la aplicación. Hay información que quizás se guardan en los sistemas que no es necesario. Entonces hay un proceso de limpieza de esa información de tal manera que pueda acoplarse con lo de AdWan y así permitir a los usuarios navegar por esta información que ya está minada, visualizando de manera gráfica en el AdWan todo lo referente al proceso. Está el superadmin, que no es otra cosa que donde están involucrados los desarrolladores, ¿no? Se utiliza para desarrollar, mantener o implementar las aplicaciones de manera colaborativa. Y este es el espacio en donde el desarrollador puede personalizar lo que como dueños del proceso queremos estar monitoreando constantemente. Se pueden personalizar los tags, se puede personalizar los indicadores de rendimientos particulares de la organización, ¿no? Y eso, bueno, eso se hace en esta parte, en este componente del superadmin. Y por último, bueno, está el AdWan, que ya lo he venido mencionando, y no es otra cosa más que la aplicación en donde nosotros vemos toda la información de manera visual, toda esa información que se obtuvo de diferentes sistemas y que ahora lo podemos ver en un proceso, lo podemos ver en tablas, lo podemos ver en gráficos, ¿sí? Donde nosotros podemos comenzar a analizar ese proceso de manera inmediata y poder obtener aquellas oportunidades de automatización que es, digamos, las bondades de
de Process Mining. Process Mining nos ayudan a descubrir aquellas oportunidades de automatización que mejor van o que mayor impacto van a tener en nuestro proceso. Y bueno, por principio, esta sería una primera parte de la exposición. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder ir a hacer la demostración directamente desde la herramienta de UiPath Process Mining. Ok. Bueno, como bien lo comenté hace unos minutos, lo que ahora ustedes están viendo es el Ad1, es la parte en donde nosotros ya estamos visualizando toda la información que se minó de los diferentes sistemas. Se transformó para que pudiera el conector hacer el acople con el Ad1 y entonces pudiéramos nosotros ahora ver reflejada toda esa información, ¿sí? En esta aplicación en donde ya el analista, los interesados en el proceso pueden ir analizando a detalle cada uno de las actividades, la información de tiempos de las actividades, cuánto demoran, cuellos de botella y todo lo que pudiéramos analizar. Comentar que esta herramienta ya está personalizada a diferentes conectores. Cuando nosotros usamos, comenté, de conectores básicos o conectores ya prediseñados, ya establecidos, que de SAP, ¿no? El de Order to Cash, por ejemplo, ya están prediseñados, pero también hay en la parte del superadmin donde el desarrollador puede personalizar lo que nosotros vamos a ver acá, ¿no? Entonces, esa parte digamos, está abierta. La mayoría de 90, 100, digamos del 90, 95% de todos los procesos se pueden visualizar de manera muy bien con estos conectores, pero si hubiera alguno que no cumple quizás con lo que la organización, los dueños del proceso quieren ver, se puede personalizar de tal manera que aquí nosotros podamos tener la información que nos compete estar monitoreando, estar viendo en cada uno de esos etapas de nuestro proceso. Y bueno, permítame ahora ir comentando, haciendo uso del Ad1, ir comentando un proceso. Este es un proceso de pago de facturas, en donde de entrada podemos tener nosotros el panel principal, y este es un proceso que tiene 15 actividades, están involucradas 15 actividades. Se minaron 24.450 casos, es decir, si todos los casos realizaran las 15 actividades, este número se iría como al 360.000 más o menos. Es decir, nada más tenemos de evento un tercio de ello, ¿sí? Por lo tanto, bueno, aquí ya nos indica algo, ¿no? Que esas 15 actividades que están involucradas en mi proceso no se están realizando en todos los casos. Y ahí ya es motivo de análisis, de poder investigar cuáles son las razones por las cuales esas actividades no se están realizando en todos los casos. También nos dice que tenemos 357 variantes en el proceso, ¿sí? Todas las maneras de poder llevar a cabo el proceso. Es decir, que no hay una sola actividad que sea el fin del proceso. Hay varias actividades que están mostrándose entonces como diferentes finales porque tenemos 357 variantes, ¿no? Están involucrados en este proceso 334 usuarios, ¿sí? Este es una información que se minó de un periodo de un año, ¿sí? Eso es también importante comentarlo. Process Mining
nos ayuda a monitorear nuestro proceso de manera de bloque, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos la información de cierto periodo, cargamos esa información, lo analizamos y después que ya tenemos otra vez información, podemos cargar esa información y ir analizando de manera parcial en determinados periodos de acuerdo a lo que la organización le interesa, ¿no? Hay organizaciones que hacen su análisis trimestral o semestral o anual, entonces pueden ir analizando por bloques. Pero también una vez cargada la información se puede ver que se puede analizar, ¿sí? Por periodos, nada más por meses. Aquí tenemos de un mes, ¿no? De mayo. Podemos nosotros tener todo el periodo en el cual se minó o podemos tener de parciales por meses o por periodos en los cuales defina la organización. Ok. Bueno, entonces aquí ya comenté un poquito sobre la información referente en este panel principal. Aquí tenemos también las actividades en donde se describen todas las actividades involucradas en este proceso y cuáles son aquellas actividades que se están ejecutando en mayor grado, porcentaje, digamos, en este caso, de participación en el proceso. Podemos ver que recibir la factura se está llevando a cabo en todos los casos, ¿sí? En los 24,000 y más casos que dijimos que hay en este proceso, ¿sí? Aquí se están realizando en todos, al 100%. No hay repeticiones, es decir, que no hay retrabajo, ¿no? Y aquí sí tenemos toda la lista y conforme va bajando son aquellas actividades que menos participación tienen en el proceso, ¿no? Revisión de la factura recibida, pues igual, 90%, es decir, de aquí se desviaron el 10%, ¿no? Y tampoco hay retrabajo. Pero hay otras actividades que ya el pago de factura, el 88%, ¿no? Del 100, el 88% se paga la factura. Entonces quiere decir que el 12% no se paga. Tienen otro final en donde sería interesante analizarlo en el proceso. Y esta es una actividad que tiene retrabajo, ¿no? 1.1 de repeticiones, por lo tanto ya me indica aquí que hay retrabajo. Esta tiene 1.4, esta tiene 1.6, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos nosotros toda la lista de las actividades involucradas en el proceso y la repetición de ellas. Cuando nosotros vamos a implementar o queremos escalar la automatización en nuestra organización, la primera pregunta que surge es, ¿cuáles son aquellas actividades que voy a automatizar, ¿no? De mi proceso? Y Process Mining es ahí donde Process Mining tiene su mayor aporte al plan de automatización, porque nos permite entonces identificar cuáles son aquellas actividades que se ejecutan más en mi proceso, que son candidatas a ser automatizadas, porque recurrimos a ella constantemente, o cuáles son aquellas actividades también que están generando mayor retrabajo en mi proceso, ¿no? Y poder examinar o poder revisar si esas actividades pueden ser candidatas a ser automatizadas. Desde aquí entonces nosotros ya podemos contar con información, ¿no? Que en mi proceso hay actividades que están realizándose más veces de lo que se deben de hacer, ¿no? Entonces, y eso pues ya es información que nosotros debemos considerar para nuestro plan de automatización. Ok, una de las cosas que más nos interesa de poder minar, minar nuestra información de los diferentes sistemas es poder ver el proceso, ¿sí? Y es ahí donde está la magia de Process Mining, ¿no? Por medio de inteligencia artificial, usando 3 atributos obligatorios de los datos que se nos proporcionan o que están en los sistemas, que es el Case ID, la actividad y el timestamp, que es el tiempo de ejecución de las actividades. Estos 3 datos son obligatorios y por medio de esos 3 datos se realiza toda la inteligencia artificial y entonces tenemos nosotros lo que ahora estamos viendo, el proceso, ¿no? Aquí aparentemente tenemos 5 actividades nada más de mi proceso, ¿no? Lo cual decíamos al inicio que contiene 15 actividades y aquí me muestran 5. Y esto no es otra cosa más que la variante número 1, la más concurrida, el happy path de mi proceso, ¿sí? El camino más común de esas actividades. Entonces, conforme yo voy moviendo esas barras que tengo aquí en la parte inferior de actividades y eventualidades, yo lo muevo hacia la derecha,
Entonces vamos viendo cómo se van agregando las diferentes actividades que participan en mi proceso. Tengo diferentes actividades hasta llegar al 100%. Obviamente aquí están las 15 actividades que involucran mi proceso. Si yo voy moviendo las barras de eventualidades, voy viendo cómo se van intercomunicando entre ellas, ¿sí? Para poder ver la realidad de mi proceso. Y esta es la magia de Process Mining, ¿sí? Este no es solamente lo que el dueño del proceso me cuenta que está sucediendo, ¿no? O lo que está establecido que se deba hacer. Esta es la realidad del proceso. Esto es lo que está sucediendo. Y esta información nadie la manipula. Esta es la información contenida en los diferentes sistemas que se han minado y que se han cargado al Ad1 de tal manera que podemos visualizar esto. Y esto ya tiene un gran aporte para nosotros, ¿no? Porque estamos viendo la realidad de nuestro proceso. Y de entrada podemos ver que nuestro proceso tiene solo un inicio, ¿sí? Está iniciando en recibir la factura, pero tiene diferentes finales, ¿no? Aquí, esta es una actividad que está fungiendo como un final del proceso, también esta, todas 4, 5, 6 actividades, con la del pago de factura que está hasta abajo, ¿sí? Que están como final de mi proceso. Eso quiere decir que no todos llegan al pago de la factura. Lo dijimos hace ratito, ¿no? En el número de eventos, no todos están llegando, el 88% solamente se pagan, pero las demás están quedando en estas actividades. Y bueno, aquí nosotros tenemos información relevante, poder analizar de los 24.450 casos que se reciben, solo 21.939 se revisan, ¿sí? Y aquí podemos ver que existe ya aquí un retrabajo, ¿no? Es poco, pero ya ahí existe, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros ya el proceso y cómo se puede ir viendo analizando de acuerdo a los tags, a las pestañas que tenemos ya predefinida, podemos ir analizando ese proceso. Las repeticiones, que no es otra cosa más que en la tabla de actividades la comenté hace ratito, un poquito, pero aquí ya podemos verla, ¿sí? Aquellas actividades que tienen, voy a minimizar tantito esto, aquí está una escala en donde nos muestra las repeticiones en cada una de esas actividades que se están llevando a cabo, ¿sí? Podemos ver que el más tenue es nada más las que se realizan una sola vez, ¿no? Que es recibir la factura, también, ¿no? Y las que conforme va aumentando el color son las que tienen mayor repetición. Todas están, la mayoría está de 1 a 2. Podemos ver que este tiene 1.4 repetición. Esto es promedio, o sea, promedio porque estamos analizando todo el periodo. Podemos analizar de un mes y entonces ya podríamos especificar. A lo mejor me interesa ver un mes específico de acuerdo a cómo se comportó el proceso en ese mes y quisieran analizarlo. Podemos seleccionar solo un mes, ¿no? Aquí en la parte, aquí seleccionamos el mes que me interesa y poder ir nosotros analizando específicamente cómo se comporta mi proceso ante las circunstancias que se enfrenta o que suceden en determinado mes, ¿no? Y bueno, aquí nosotros podemos ver entonces lo que tenemos en cada una de las actividades que están mostrándonos un mayor grado de repetición. Entonces, las actividades que tienen un mayor grado de repetición son aquellas actividades que son candidatas a ser automatizadas. Son aquellas actividades que se ejecutan mayor vez en mi proceso, son las actividades candidatas a ser automatizadas. Voy a comentar más rápido para ir avanzando. En un plan de automatización, ¿qué aporte tiene Process Mining a ese plan de automatización? Bueno, primero, si el proceso no está involucrado en un plan de automatización, al principio, cuando se mina la información, todo aquí, pues no se ve reflejado ese plan de automatización. Cuando nosotros ya ahora hicimos un análisis del proceso, hemos seleccionado la información hemos seleccionado aquellas actividades que pueden ser automatizadas, se automatiza, se implementa el plan de automatización y entonces ya nosotros podemos ir viendo cómo va impactando en mi proceso esa automatización, ¿no? Voy a seleccionar aquí el primer mes, que fue en julio 2017, y podemos ver, ¿no? Que nada más habían
una actividad ya automatizada, esta que estaba al 100%, obviamente sus razones, ¿no? Son muy obvias porque es una actividad que se ejecuta en todas las veces en mi proceso. No se omite, todas las veces se está realizando y por lo tanto es candidata a ser automatizada. Estas otras ya también estaba implementado un porcentaje de automatización del 9, del 1%, y bueno, aquí está un poquito arriba del 0, no llega al 1, pero sí ya tenía un plan de automatización. Entonces, ¿por qué estas? Bueno, porque vemos aquí que esta tiene mucho retrabajo, ¿no? Aquí no lo pudimos ver en las repeticiones, aquí hay un gran porcentaje de retrabajo, por lo tanto, es candidata a ser automatizada. Aquellas actividades, hago hincapié en eso, ¿no? Que están generando cuello de botella de mi proceso, son las que podemos nosotros automatizar. Voy a permitirme ponerle play a esto para que ustedes vean cómo esas actividades que están seleccionadas para automatizar es en donde se genera más cuello de botella, ¿no? Si se dan cuenta, por otras vías pasan rápido y en esta parte es donde más demora, ¿sí? Donde más demoran el proceso. Y estas son las actividades que nosotros podríamos pensar en elegir que nos puede dar un impacto mayor en la automatización a mi proceso. Digamos, es el principal aporte de Process Mining, ¿no? Minar nuestra información que está contenida en los procesos, se mina esa información, se puede visualizar, se analiza la información y es ahí en donde ahora viene el aporte. Escoger aquellas actividades de acuerdo a esa información que se ha minado, que pueden ser automatizables y que pueden generar un impacto alto en ese plan de automatización y que pueda llevar a la eficiencia operativa de la organización, a la resiliencia. Entonces, este es el aporte de Process Mining. Tenemos las variantes, esto es también importante mencionarlo, todas las variantes que se cuentan en el proceso, ¿sí? Aquí tenemos, voy a minimizar para ver aquí el cuadrito también. Tenemos, lo voy a hacer un poquito, no se logra ver bien. Ok, de acuerdo a la información, esto es importante mencionarlo porque esto es de acuerdo a la información que se tiene en cada uno de los procesos, ¿no? Lo que permite poder agrupar la información, ¿sí? Aquí es facturas normales, ¿no? Vemos que esa es la principal variante, el 40% de todos los casos pasan por ahí, ¿no? Aquellos que no tienen necesidad de checar el contrato, ¿sí? Este sería la variante. El 20%, 21% de los casos son de este tipo, ¿sí? Declaración empleado. Aquí esta es la variante en la parte de arriba. Entonces, aquí agrupamiento de los casos se da en base a la información que tengamos del proceso, ¿no? Esta parte, esto se configura en el superadmin, el desarrollador hace esta configuración si en dado caso la organización quiere ver otro tipo de agrupamiento, ¿sí? Pero si yo quiero revisar todas las variantes están, las 357 variantes que nos reflejaban en el panel principal se encuentran acá, ¿no? La variante número 1, bueno, que es precisamente las de facturas normales, ¿no? La variante número 2, en este caso, está tomando como el reembolso de los empleados. Y bueno, así con respecto a la variante. Si ustedes también, si existe la necesidad en la organización de poder comparar 2 meses, ¿no? O 2 periodos para analizarlos, cómo se comportan nuestros procesos, podemos hacerlo de manera directa aquí también, ¿no? Podemos comparar periodo A, junio, y aquí le puedo poner mayo 2018. Bueno, aquí vamos a escoger junio, abril, y vamos a poner junio y abril está, ¿no? Mayo y abril. Entonces yo pongo, aquí tengo los procesos de manera separada, pero yo los puedo combinar y entonces puedo darme cuenta cuáles son aquellas actividades, en este caso, ¿sí? Creo que todas las actividades que se realizan en
en los procesos se realizan en ambos, ¿sí? No hay una actividad que no se realice en solo uno, en el proceso respectivo a un mes, ¿sí? En los 2 meses se están realizando todas las actividades, pero si hay una en donde se nada más se realiza en un solo mes, se puede reflejar en esta parte y nosotros podemos analizarlo. Bueno, los minutos avanzan. Hay una parte importante aquí, cuestiones de tiempo, Jaime. ¿Cuánto demoran esto es importante? La mayoría de las organizaciones le interesa esto. ¿Cuánto está demorando entre una actividad y otra, no? 1.3 segundos, pero hay otras que ya duran 1.1 día, 1.1, 1.3, ¿no? Aquí están demorando 1.6, si bien cuando le pusimos play nos dimos cuenta que aquí está la parte donde más demora, ¿no? Tenemos un retrabajo de 5 días, 4 días, eso es en promedio. Entonces esto es algo importante porque nos está ayudando de manera visual y cuantitativa ver cuáles podrían ser aquellas actividades que más están impactando en mi proceso de manera negativa y poder pensar en esa dificultad, transformarla en una oportunidad, ¿no? Por último, nada más comentar, esto es mucha información, a lo mejor más adelante podríamos armar algo más extenso y donde podríamos compartir mayor información con ustedes. Aquí podemos ver, esta parte es importante de los tags, ¿no? Dije hace rato que hay procesos, independientemente de los procesos, organizaciones, el Ad1, que es esta herramienta que ahora están viendo, puede visualizar todos esos procesos. Pero si hay algo particular que nosotros quisiéramos ver de nuestro proceso, esta es una parte en donde se pueden configurar todas aquellas actividades en donde la organización esté interesada, ¿sí? Y podemos nosotros estar monitoreando, ¿sí? Múltiples verificaciones finales, ¿no? Tenemos aquí contratos, condiciones de contratos que no se verificaron, ¿sí? Entonces tenemos nosotros aquí esta tablita donde podemos ver los acuerdos de SLA también, ¿no? Entonces, esta tablita, aquí le puse de un mes de julio, por eso no aparece, pero le voy a poner, permítanme ponerle todo para poder ver también, esto se configura de acuerdo a las necesidades de la organización, ¿no? Violación de niveles de servicio, o sea, si ustedes quieren estar monitoreando eso, es importante, la organización se puede configurar, y aquí nos refleja los parámetros, los KPIs más importantes que yo quiero estar monitoreando en mi organización. Eso es importante tenerlo en cuenta, que el Ad1 se puede personalizar de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas. Y bueno, el tiempo se me ha terminado. Tengo unos minutitos para poder realizar algunas preguntas si alguno de ustedes quisieran poder hacerme el favor de preguntar. Muchísimas gracias, Jesús. Realmente fue una disertación muy interesante, muy ejemplificadora en cuanto a conceptos y en cuanto a la herramienta de UiPath. Si alguno tiene alguna pregunta, entonces vamos a pasar a hacerlas, pero siempre los invito a nuestras redes sociales, Vikerco, pueden estar en contacto con el doctor Jesús Flores y también con todos los especialistas de Viker para hacerle cualquier tipo de consulta o dudas que puedan llegar a tener en este webinar o en los futuros que estamos diagramando. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Yo recibí un montón de preguntas queriendo saber dónde va a quedar la grabación de este webinar, que realmente está muy bueno, muy bueno. Congratulaciones a todo el team. Doctor Jesús, perfecto. No olviden de enviar a nosotros dónde va a estar la grabación, el link de la grabación. Excelente, Marcio. Les comento que el webinar salió por Facebook Live, entonces van a poder encontrar allí, pero para el cierre, Alonso les va a estar comentando justamente dónde podrán acceder. En nuestro canal de YouTube seguramente podrán acceder a toda la grabación de este gran webinar. Aquí José González nos pregunta, ¿existe algún riesgo en performance de los ERP o ERP? ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. No existe un riesgo. La información se puede obtener mediante lo más básico, podríamos decir, mediante archivos planos, ¿no? De acuerdo al proceso que ustedes deseen minar.
Nosotros, una vez que ustedes identificaron ese proceso, podemos sugerirle qué información necesitamos y se puede tener esa información. O lo otro es buscar la manera de conectar directamente a sus sistemas, obtener la información, transformar esa información y cargarlo a la WAN. Pero no existe mayor riesgo en ello. Excelente. Aquí veo que prendió la cámara Francisco. No sé si tienes algo para aportar y para preguntarnos. Quería preguntar, pues a mí me parece, y felicitaciones por la presentación, me pareció súper interesante. Mi pregunta, o sea, me parece claramente una herramienta de enorme valor, con potencial extraordinario, ¿no? Sobre todo eso de que el proceso es lo que dicen los datos y no lo que nos cuentan, en particular en grandes organizaciones. Mi pregunta es, ¿cómo podemos más dinamizar y por qué no está tan dinamizada, de mi entendimiento, esta herramienta en las grandes organizaciones, ¿no? Porque realmente, y esta es una pregunta más para la audiencia, ¿ok? ¿Por qué no estamos utilizando esto realmente? Porque es una forma muy económica de bajar todo el costo de diseño y rediseño de procesos y una forma de nos dar mucha visión crítica de cómo hacemos las cosas en el día a día, ¿no? ¿Qué les parece? Porque no todos los clientes están utilizando esto como una excelente herramienta, ¿no? Es una pregunta, no sé si alguien la puede contestar. Yo pienso dos puntos fue una gran pregunta. Dos puntos que yo pienso, que es, lo primero es, la gran mayoría de los clientes no tenían el conocimiento que había una herramienta que podría hacer esto. Y dos, el miedo del costo, que una de las primeras cosas que todos nosotros de Latinoamérica pensamos, el costo. Y un punto importante, que ustedes pueden solicitar a Vicker para Vicker hacer los servicios con esta herramienta dentro de su casa. Si quieres, pueden comprarla, adquirirla, pero los servicios que Vicker van a hacer son buenísimos. Entonces, los costos van a quedar mucho bajo, mucho menor. Yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, pensando en el modelo operativo de una organización, esto no es solo, como decía Jesús, reducción de costes, es entrega de, ¿no? ¿Cómo compito en el mercado? Compite en velocidad. Pues yo puedo mejorar la velocidad de mi proceso con esto. Compite en calidad de proceso. Pues yo puedo asegurar mucho mejor la calidad de mis procesos con esto. Compito en la información y la habilidad de recoger información de mis clientes y tenerla debidamente consistente. Pues esta herramienta me permite justamente hacer todo esto, ¿no? O sea, es una opción fantástica, no solo de reducir costes, pero mejorar muchísimo el modelo operativo de la empresa y el impacto en nuestros atributos estratégicos, en la forma como competimos en el mercado, ¿no? Esto para nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo lo veo un potencial enorme y sí los invito a entrar en contacto con Jesús, porque creo que hay aquí todo un mundo de oportunidades para descubrir en cada una de las empresas en que trabajamos, ¿eh? Bien, muchas gracias, felicitaciones, me encantó la presentación. Creo que hay más preguntas y yo no quería tomar la vez de los demás, ¿no? Por favor. Si me permiten un segundo robarles el micrófono, Ivana, muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Adelante, Mike. Mi nombre es Miguel Ángel Fernández. Para las personas que no me ubiquen, colaboro como director comercial para Viquerco. Es importante comentarles que todo este webinar que hemos desarrollado el día de hoy en compañía del doctor Jesús Flores tiene la intención de que la gente conozca las iniciativas que tenemos frente al tema de minería de procesos y que también en conjunto con UiPath la dinámica ha cambiado en los últimos meses, ha cambiado el modelo de licenciamiento, lo cual se ha vuelto muchísimo más atractivo y muchísimo más accesible para todas las empresas y que empiecen con sus pilotos para empezar a probar esta tecnología. Los invitamos a que nos escriban a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en LinkedIn como Viquerco. También quiero aprovechar este espacio para mencionarles que en unas próximas semanas estaremos lanzando un taller
a nivel técnico, que será aproximadamente de unas 4 horas en el tema también de Process Mining, impartido también por el señor y el doctor Jesús Flores y algunas otras personas del equipo, por lo que los invitamos a que nos estén siguiendo en las redes sociales, nos invitamos a que estén revisando su correo electrónico, seguramente les estará llegando la invitación para que puedan participar en este foro que les estará llegando. Por ahí en el chat pueden ver los links para poder acceder a las redes. Por favor, síganos. Por favor, quien tenga dudas acerca del modelo de licenciamiento, escríbanos. Con muchísimo gusto les hacemos llegar una cotización de licencias y con muchísimo gusto podemos atenderlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Mike. Hay una última pregunta y es, Marcos González nos pregunta, ¿hay forma de recibir un curso más a fondo sobre la minería de procesos? Sí, nosotros tenemos los cursos de todas las herramientas de UiPath disponibles en Bien. nuestro sitio sin costo, sin costo. Pero sabemos que la mejor manera de poder hacer esto es hacer lo que nosotros llamamos de una prueba de validación junto con Vicker. Entonces, sí, hay los entrenamientos en nuestro sitio, pero cada empresa, cada compañía tiene su característica. Entonces, entre en contacto con Vicker para poder hacer una prueba de validación y cualquier duda que tienen con la herramienta. Lo que dice Marcio es cierto. Nada más, lo que dice Marcio es cierto y lo que acabo de mencionar, ¿no? También que nos sigan en este taller de 4 horas que vamos a dar, les va a servir mucho. Hoy hay más 2 preguntas ahí, Ivana, ¿no? Exactamente, ahora le voy a preguntar que tanto es para el doctor Flores como para los representantes de UiPath, porque están preguntando sobre la plataforma. Otoniel nos pregunta, ¿este tipo de herramientas está enfocado a procesos en ambiente productivo y no para hacer pruebas de aceptación en un ambiente beta, ¿cierto? Por eso, ¿Cierto? dale, una prueba de validación es Ajá. la mejor manera. Perfecto. Bueno, y ahora los dejo, si no hay más preguntas, recuerden de todas formas que si se les ocurre algo y ya terminó. Sí, Francisco. Hay una pregunta en cuanto al tema de performance de los ERP, y si me permite, puedo también contestar. ¿Cómo no? Sí, adelante. La relación con ERP se hace vía las propias APIs, ¿no? Y en ese sentido, tecnológicamente estamos desarrollando nuestro modelo para que la integración con los ERP sea estándar y optimizada, ¿no? Entonces debería ser simplemente, o sea, la mejor práctica en términos de integración con ERPs y quedaría justamente bajo este tipo de arquitectura una lógica de integración absolutamente transaccional entre los varios componentes requerida, que sería performance y eficiencia, ¿no? Espero ter contestado a la pregunta, ¿no? Creo que quien lo preguntó fue José González, ¿no? Espero ter contestado tu pregunta. Y gracias. Señores, muchas gracias. Yo tengo que salir, pero es con mucho orgullo que digo que buenísimo. Congratulaciones a todos. Doctor José Flores, perfecto. La demo, sensacional. A todos de Vicker, muchas gracias. Gracias a ti, Marcio, a todos los presentes por estar aquí. Más de 110 personas estuvieron presentes. Ahora los dejo con Alonso González, que va a dar el cierre de este webinar. Mi nombre es Ivana Nazareno y les agradezco por la presencia y la gran disertación del doctor Jesús Flores. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Alonso González, el coordinador de eventos de Vicker. Les agradezco mucho por su participación, por haber, por haber estado con nosotros, haberse conectado. Y pues nada más que por último recordarles, estaremos activamente en redes sociales, generando nuevos webinars, que igualmente estaremos retransmitiendo en nuestras redes sociales, tanto Facebook, LinkedIn, en un canal de YouTube. Y de igual manera, los que ya están asistiendo a nuestros webinars, les estaremos mandando invitación acerca de otros eventos en los que pueden formar parte. También no mencionar que a través del registro de nuestros eventos también les estaremos mandando una constancia de participación. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente evento. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.